¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y el día de hoy tenemos un tema interesante. Muchas gracias por haber participado en la encuesta semanal, primero que nada. El tema que quedó ganador es las familias disfuncionales. Y este es un término que se viene escuchando desde hace mucho tiempo, ¿no? Como desde los 80s, 90s. Familias funcionales y familias disfuncionales. Es interesante pensar qué era lo que se pensaba en ese tiempo, ¿no? Como una familia funcional, ¿no? Y qué era lo que se mencionaba como una familia disfuncional. Podríamos alcanzar a determinar ciertos factores. Por ejemplo, la ausencia de uno de los padres es algo que en ese tiempo, del proveedor principalmente, ¿no? Era algo que marcaba una familia disfuncional. Otra cosa que se podría marcar como un aspecto disfuncional en la familia es una relación fallida de los padres, ¿no? Ya fuera por un divorcio, ya fuera por una cuestión de no formalizar la relación, ¿no? Si lo quisiéramos pensar en ese momento tal vez como el matrimonio. Y hay otras cosas, ¿no? Que tendrían que ver tal vez con un rango un poco más amplio, por ejemplo, algún tipo de psicopatología de alguno de los padres, ¿no? Puede volver una situación bastante disfuncional, lo que sucede en la familia, por ejemplo, una adicción, ¿no? Un padre que tenga una adicción fuerte puede totalmente sacar de balance lo que sucede en casa. Pero fíjese, revisando ese tipo de conceptos, cuando hablamos de funcional, pues forzosamente tendríamos que decir disfuncional y funcional, ¿no? ¿Y en función a qué? ¿Qué es lo funcional de una familia? ¿No? Y ahí vamos a masticar un poquito esta idea. ¿Cuál es la función de la familia? La función de la familia para quién, primero que nada, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, bueno, la función de la familia es que saque, que produzca, ¿no? Por ejemplo, individuos que sean como un beneficio para la sociedad, ¿no? Que sean personas de bien, que sean personas trabajadoras y que sean personas que hagan otras familias, ¿no? Eso lo podríamos pensar como algo funcional, ¿no? Porque efectivamente en el organigrama de nuestra sociedad, pues se necesitan las familias ¿para qué? Para que haya personas que paguen impuestos, para que hayan personas que desempeñen ciertos trabajos y para que hayan personas que echen adelante nuestra civilización. Eso sería lo funcional. Y realmente, en una cuestión psicoanalítica, es difícil hablar de una cuestión funcional o, por ejemplo, de la normalidad, ¿no? ¿Qué sería una familia normal? ¿Y de qué nos sirve discutir eso, no? Bueno, normal lo podríamos poner desde un punto muy conservador, ¿no? Bueno, pues lo normal es que haya un papá, una mamá, un par de hijos tal vez, ¿no? Y los abuelitos también tienen que estar vivos y tiene que haber un perrito y tiene que haber un lugar. Si se fija hacia dónde vamos, ¿no? Así como, más bien es el ideal que en ese momento se va teniendo de la familia. Pero el que hayan todas esas cosas, por ejemplo, el que los padres no estén separados, ¿no? Que era algo que estábamos hablando al principio, que se marcaba como una cuestión de disfuncionalidad en la familia, no es un aseguramiento de que las personas dentro de ese núcleo familiar no vayan a tener una afectación psicopatológica grave. El matrimonio mucho menos es una prueba de eso, ¿no? La edad de los cónyuges tampoco es algo que digamos nosotros, claro, esto es. O por ejemplo, la ausencia de los cónyuges, ¿no? También de los padres. La ausencia del padre, por ejemplo. Hay ciertos estudios muy interesantes, por cierto, en donde dentro de la estadística se alcanza a observar una cierta correlación que la mayoría de los criminales provienen de casas en donde no había una figura paterna, ¿no? Por ejemplo, de madres solteras, por decir algo, ¿no? No es que sea una opinión del canal, pero es algo que es un dato duro y que se va mostrando en muchos estudios. Y uno podría decir, entonces lo más importante es que exista un padre en casa, ¿no? Pero si se fija, no quiere decir que esas personas directamente se volvieron criminales porque no había un padre, ¿no? Sino que eran personas que crecieron sin mucha autoridad y solamente con la crianza de una persona, ¿no? Sin que esa persona tuviera el apoyo de alguien más. Tal vez esa persona tenía que salir a trabajar, ¿no? Y no podía estar cuidando a los niños o darles la atención necesaria que se podía tener, ¿no? Que se necesitaba en ese momento. Y por lo tanto, es una persona que crece más bien en ambientes que no son lo más óptimos para tener un desarrollo un poquito más saludable, lejos de la psicopatía, ¿no? Pero no podríamos determinar que efectivamente si le ponemos un papá a todos los niños eso va a dejar de pasar, ¿no? Porque entonces deberíamos de pensar
que las personas que crecieron en una casa con papá y mamá no se van a volver criminales. Y no es el caso. ¿Sí se fijan? Entonces, ahí es en donde está todo este pleito y toda la discusión que vamos comenzando acá en este video de qué es a lo que le llamamos funcional de una familia, ¿no? O sea, que produzca sujetos que funcionen en la sociedad o realmente cuál es la necesidad de decir que algo funciona y algo no funciona dentro de la condición humana, ¿no? Porque luego, fíjense, vamos hablando un poquito más de otras cosas. Hay personas que nosotros podríamos llegar a catalogar, si fuera esto un ranking, ¿no?, de enfermedades mentales, que sufren una de las enfermedades mentales más graves que uno se puede imaginar, ¿no? Una persona que tenga, por ejemplo, un grado profundo de esquizofrenia, ¿no? Es alguien muy, muy, muy afectado a un nivel psicológico como para poder desempeñar un montón de cosas de la vida cotidiana. Sin embargo, nos vamos a encontrar personas que aún con esa afectación resultan ser personas muy provechosas en la sociedad. Personas que se pueden prestar para hacer un montón de trabajos, ¿no? Y no porque sean trabajos menos o trabajos más, sino que esa es solamente una parte de su vida. No es algo que pudiéramos decir, ya se echó a perder como una manzana, ¿no? Como de repente queremos escoger la verdura en el súper. No, es que como tiene esto, entonces ya no lo podemos poner a trabajar de esto. Por ejemplo, hay teóricos, hay filósofos, hay un montón de personas que tienen un severo grado de afectación en este tipo de psicopatologías. Y sin embargo, pues ni son criminales, ni son personas que anden buscando hacerle el mal a los demás, simplemente son personas que tienen una afectación por su desarrollo que no les permite desempeñar ciertas cosas, pero otras sí. Entonces, si estamos hablando de que eso es una parte psicopatológica muy grave, ¿no? Algo que puede llevar a las personas hasta internarse, ¿no? Y de manera indefinida a veces, pero aún con eso se puede ser una persona funcional, otra vez, ¿no? Que pueda desempeñar un papel, que pueda tener una vida agradable, que pueda disfrutar, que sea alguien beneficioso también para las personas de su alrededor. Entonces, ¿qué es pues, lo disfuncional, a final de cuentas? Y creo que si nos seguimos por ese camino, no tiene que ver con una cuestión que nos libre de toda psicopatología, ¿no? Porque también recuerden que así nos fuera de campeonato en nuestra infancia, que tuviéramos la familia más hermosa, ¿no? Como de cuentos, si usted gusta, sin ningún problema, de todas maneras vamos a salir neurotizados de esa situación. Y eso es normal, ¿no? Ese es el sufrimiento que nosotros sentimos, el sufrimiento de sabernos finitos, el sufrimiento del desamor, del engaño, de un montón de cosas que son, pues, el pan de cada día de todos nosotros, no importa en dónde estemos clasificados en ese ranking que le decía, ese supuesto ranking de enfermedad mental. Pero hay una parte que definitivamente fastidia, no nada más en una cuestión anímica, ¿no?, psicológica, sino también a la sociedad, que surge de las familias. Y esto es algo muy interesante porque pocas veces se aborda, ¿no? Siempre que escuchamos que hay algún problema social, lo que decimos es que la familia se está desintegrando, es que lo que falta es más educación, es que los niños deberían de estar más educados, lo que hace falta es que haya más consultoría psicológica para los niños y para los padres, escuelas para padres. Nos vemos en un montón de fantasías, ¿no?, de qué es lo que debería de ser. Cuando decimos educación, ¿a qué nos referimos, no? Que los niños acaben la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad. ¿A qué nos referimos con esa educación? Hay algo que a todos nos suena que pasa en casa y que algo deberíamos de hacer al respecto, si se fija. Y esto es lo que podríamos llegar a poner el dedo encima, como que va fastidiando la estructura familiar, y es una parte de la psicopatología que arruina el futuro de las personas que están dentro de ese círculo familiar. Y esto tiene que ver con la psicopatía, ¿no?, con lo perverso, principalmente. ¿Y a qué me refiero con esto? El renegar sobre la ley. Lo que tiene que ver con ciertos principios morales del bien común, que es tan complicado y tan difícil encontrar de repente, ¿no?, pero que lo vamos pasando por alto. Fíjense, una vez más, no vamos a estar hablando de que si los papás están divorciados, que si son padres, por ejemplo, del mismo sexo, ¿no? Ahí, despuesito vamos a empezar a hablar de qué es lo más importante para que una familia tenga cierta cohesión, para que las personas salgan con una fuerza yoica, ¿no?, para que puedan crecer y ser sujetos de bien. Pero ahorita vamos pensando realmente qué es lo que fastidia. Y lo que fastidia, como le digo, es la psicopatía. ¿La psicopatía en qué sentido? Cuando nosotros vemos ese tipo de rasgos en los demás, es imposible que no sintamos algo de desagrado. Por ejemplo, piensa en alguien mentiroso,
¿no? Alguien que miente compulsivamente. Y tal vez ni siquiera compulsivamente, sino alguien que miente para llegar a los medios, sea como sea. ¿A usted le gustaría estar con una persona así? Definitivamente que no, ¿no? Ni al más psicópata le gusta estar con un psicópata. Le digo, ¿no? No es algo agradable para nadie. Sin embargo, fíjese cómo se hace una costra en nuestro aparato psíquico de psicopatía que todos tenemos y que todos luchamos con eso. La diferencia es qué tanta cuerda le damos y qué tan educados estamos en ese sentido que nos permitimos hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si retomáramos esta situación de la mentira, ¿a quién le parece de ustedes una mala idea decirle a los niños que las personas muertas se van a otro lugar en donde luego nos los vamos a volver a encontrar? Vamos quitándole la situación de la creencia. La realidad es que no estamos seguros de eso. Y se vuelve una mentira blanca para los niños. ¿Qué le decimos al niño si se le muere el perrito? ¿No? O si se le muere el pez, que se fue al cielo de los perritos, al cielo de los peces, ¿no? Vaya a saber si cielo de los peces, no. Pero es una mentira. Pero estamos condonando la mentira por no herir la susceptibilidad del niño, ¿no? Que eso también es otra mentira que nos estamos contando. Lo que no queremos es lidiar con el problema que vamos a tener si le decimos la verdad al niño, ¿no? Que el perrito dejó de existir, ¿no? Y que ya nunca más va a volver a estar ese perrito. Pero la cuestión ahí es que fíjese cómo para todos el mentir resulta algo pues muy natural, ¿no? Y hasta dónde se va llevando eso. Por ejemplo, a los niños tal vez viene su cumpleaños y los niños quieren que le compremos algo, ¿no? Que le hagamos algún regalo y nosotros decimos no, porque te has portado muy mal y a Santa Claus no le gustan los niños que se portan, ¿no? Ya dijimos otra mentira. Y con lo que habíamos comenzado es a quién le gusta a alguien que dice mentiras, ¿no? A nadie. Sin embargo, vamos haciendo uso de eso, ¿no? Y ahorita nomás estamos hablando de la mentira. Fíjese nada más este tipo de cosas. Si escaláramos un poquito más esto, fíjese cómo esa situación de salirme con la mía no necesariamente tiene que ver con mentir, sino también con extorsionar a ciertas personas. ¿A qué niño no le decimos, si te portas bien, entre comillas, si te portas bien, qué quiere decir esto, no? Si no me estás molestando, te voy a hacer un regalo, ¿no? Te voy a llevar a algún otro lugar. Vamos a hacer algo que te agrade. Si te portas bien. Estamos condicionando de una manera, pero hasta cierto punto podríamos hablar que estamos extorsionando al niño para que haga lo que nosotros queremos que haga, ¿no? No le estamos diciendo al niño si terminas tu tarea, ¿no? Si por ejemplo, alguna otra cosa, ¿no? Que no fuera una cuestión por nuestra propia comodidad, ¿no? Si terminas tus deberes, si te haces responsable en tu casa, te voy a dar un premio, sino que resulta si te quedas callado, si te vas a dormir temprano, si te quedas aquí en casa tú solo, entonces te voy a dar un premio. Fíjese cómo todos hacemos eso. Y eso uno podría decir, Dios, ya está hablando aquí, ya me está empezando a acusar este hombre, ¿no? De que estoy mal, de que es una cuestión psicopática. Eso es a lo que me refiero con que hay un cierto rasgo en todos nosotros. Todos nosotros en el momento, de repente sentimos el impulso de hacer ese tipo de cosas. ¿Qué tanto le vamos dando hilo a ese tipo de comportamientos? Tiene que ver con qué tan alineados estamos en ese sentido de la psicopatía, ¿no? Porque es muy distinto hacerle una mentirita al niño, ¿no? Alrededor de que los huevitos de Pascua o del niño Dios, y que en algún momento decimos, nos explicamos nosotros, ¿no? Es porque el niño no lo puede entender. Cuando crezca se lo voy a explicar y se lo explicamos. En ese momento dijimos mentira y pues realmente no fue lo mejor. Le pudimos haber explicado a un nivel más bajo para un niño, pero nos salimos con la nuestra por decir una mentira. Luego nos empezamos a ir hacia otros lados, ¿no? En el decirle al niño, por ejemplo, ¿no? Es que si le haces mala cara a fulanito que me cae mal, ¿no? A tu tía, no le digas, no la saludes, no le hagas ciertas cosas. ¿Sí se fija cómo ya empezamos a extorsionar a ese niño? ¿Y qué es lo que está aprendiendo ese niño? ¿No? Ese niño está aprendiendo que hay una manera que los adultos usamos, ¿no? Para salirnos con la nuestra. Por ejemplo, ¿qué pasa si ese niño se da cuenta de que yo me estoy robando la luz? ¿No? Oye, papá, pero ¿por qué están esos cables ahí? Ah, es que así nos sale más barata la luz, ¿no? Pues nos estamos robando la luz. Te estás robando la luz, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza que tiene ese niño? ¿Cuál es la enseñanza que le estamos dando a un niño cuando ve que nos para un tránsito y nosotros le damos dinero para que nos deje ir sin una multa? ¿Qué es lo que le estamos enseñando a ese niño si nos metemos a la fila de las tortillas? ¿Qué es lo que le enseñamos a ese niño si ocultamos dinero? Fíjese, y esto justamente es lo que ahora sí podríamos llegar a decir que es como el núcleo, la raíz de la mayoría de los problemas que tenemos
alrededor de este tipo de psicopatologías que resultan ser extremadamente dañinas para los demás, ¿no? Porque podemos tener personas con un cierto pleito con la realidad o con un pleito con la realidad interna que van a estar generando problemas, ¿no? Por ejemplo, una persona que es extremadamente celosa, podríamos decir que es una patología grave, ¿no? Una persona que no quiere despegársele en ningún momento a su pareja, que pega de gritos en el momento en el que las cosas no suceden como él o como ella está esperando. Sí, es una psicopatología, eso, ¿no? Y es una cosa grave, pero es una cosa que va dentro de un cierto sufrimiento que podemos tratar en la relación de los demás. Pero luego, ¿qué podríamos pensar de una persona que engaña? De una persona que tiene 3 familias al mismo tiempo, ocultas, ¿no? ¿O qué podríamos pensar de una persona que golpea prostitutas, ¿no? Fíjese cómo ya estamos en un aspecto muy distinto. Y eso ya tiene que ver con algo que va mucho más allá que realmente la función de decir, tenemos una familia tan bonita y como de cuadrito de los años 50, ¿no? Sino que la cuestión psicopatológica más grave que vamos a encontrar en una familia disfuncional tiene que ver con este aspecto de la psicopatía, con estos supuestos psicópatas que en tantos lados se hablan, ¿no? Como, fíjese, tantas personas que nos encontramos en el diario, ¿no? Que a veces hasta resulta un absurdo, ¿no? Que uno puede decir, es que es un ladrón, ¿no? Y es que es un extorsionador, y es que es una persona que hace fraudes. Y luego nos ponemos a pensar, esa persona no actúa sola, esa persona, ese dinero compró cosas. ¿Y a quién le compró cosas? ¿No? Y normalmente nos vamos a dar cuenta de que son cosas que ya le compraron una casa a mamá, que ya le compraron un carro nuevo con ese dinero que se robaron, ¿no? Que se están dando los grandes lujos que toda la familia está disfrutando. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Eso es funcional o es disfuncional? Porque ese dinero es robado. Esos beneficios son chuecos. Y eso no nos hace tanto ruido, pero de repente queremos empezar a crucificar a las personas que son mamá soltera o que se divorcian, ¿no? O que vaya usted a saber, ¿no? La situación que usted guste, pero no vamos ligando la disfuncionalidad a una cuestión psicopática. Y que justamente de eso vamos a seguir hablando en el siguiente video. Espero que esté disfrutando este video. Si lo va disfrutando, déjenos un like. No deje de buscar nuestros videos. Tenemos contenido los lunes y los jueves a las 11 del día en horario mexicano. Yo por el día de hoy me despido. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.